Dios les bendiga una vez más. Gracias por estar aquí en nuestra plataforma de conocimiento te libera, la liberación te restaura. Doy a los nuevos una bienvenida, ¿verdad? Todos los que se han ido agregando poco a poco. Siempre estamos compartiendo la página oficial, lo que es Cedesa Castro Ministre. También la tenemos la página personal del ministerio, que es solamente Cedesa Castro. Pero estamos enfocando, ¿verdad?, que todos los que están en la página personal del ministerio se pueden agregar también a nuestra plataforma oficial, que es Cedesa Castro Ministre. Estamos muy contentos de muchas personas que en este mes han aceptado al Señor, algunos se han reconciliado. Seguimos orando por los que están enfermos, algunos tienen cáncer, otros tienen leucemia, problemas en los riñones, bueno, infinidad de enfermedades. Pero sabemos que el Señor tiene el control de todas aquellas cosas siempre y cuando nosotros dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma en sus manos para poder conocer cuáles son los caminos que debemos llevar y qué es la cosa que debemos hacer, ya que el Señor no solamente quiere nuestra alma, el Señor quiere que vivamos bien, quiere que estemos estables tanto emocionalmente como físicamente. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos y eso lo hemos visto a través de la palabra, tanto en los libros de la ley como en los libros de historia, lo cual continuamos ahora con el segundo libro de Crónicas, que es como un breve resumen con un poco más de detalles que encontramos en Primera y Segunda de Reyes. Luego de aquí ya faltan pocos libros para terminar todos los 12 libros de historia. Vamos aquí rápidamente, ¿verdad?, de qué se trata el libro de Crónicas. Vamos a leer nomás la introducción y luego vamos a orar como siempre lo sabemos hacer. Sabemos que este es un breve resumen que podemos encontrar, ¿verdad?, ya como dije, en Primera y Segunda de Reyes, solo que esto tiene un poquito más de detalles. ¿Y qué es lo que podemos encontrar aquí? Que vamos a empezar en el capítulo número 1 con el rey Salomón. En Primera de Crónicas empezamos con el rey Saúl y luego continuamos con David y todo lo que sucedió después de eso, y ahora encontramos lo que encontramos aquí en la historia del rey Salomón con detalles más agregados, ¿verdad? El escritor quería resaltar más cosas en Segunda de Crónicas. Cierre sus ojos, ahí nos encuentra. Y le vamos a dar gracias al Señor, ¿verdad?, por cada una de las bendiciones que nos ha dado, ¿verdad? También queremos felicitar a las madres por el día que se celebra el Día de la Madre, y luego estaremos subiendo, ¿verdad?, una breve enseñanza sobre lo que es el significado de ser mujer y la bendición de ser mujer y cómo hemos olvidado los principios y lo que Dios quiere de cada una de las mujeres. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre Santo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado de la gloria, yo presento, Dios mío amado, cada ser humano, Dios mío, que escuchará, Dios mío amado, este audio, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, como lo dice tu palabra, Jehová, yo declaro libertad emocional, física, Dios mío amado, y espiritual en cada una de las personas, Padre amado de la gloria. Padre, yo declaro, Dios mío, en cada vida, en cada mente, en cada corazón, Dios mío, una libertad, que los ojos se abren, Señor amado, que aquel que está débil se levanta, Jehová, aquel que se ha alejado de ti se fortalece, Padre amado de la gloria. Padre, pon ánimo pronto en sus vidas, Dios mío amado, que puedan despertar, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret, Jehová, por el poder de tu palabra, Dios mío amado de la gloria. Tu palabra a mí me enseña, Dios mío, que me saca de la cautividad, Dios mío amado, me saca, Dios mío, del error, Padre Santo. Padre, tu palabra me trae libertad a mi vida, Padre Santo. Dame conocimiento, dándome entendimiento, Jehová. Así yo te pido por cada una de las personas, Padre Santo de la gloria, que escuchan, Dios mío, estos audios, Padre Santo, que seas tú llegando a sus vidas, a sus hogares, Dios mío, a sus mentes, a sus almas, Jehová, trayendo libertad, Padre Santo de la gloria. Y así guiándole, Dios mío, con su familia, Padre amado, como hombre de hogar, como cabeza de hogar, Padre Santo, como ama de casa, Dios mío amado, como la corona, Dios mío, de ese hogar, esa mujer, Dios mío amado, que puede ser una buena administradora del hogar, Padre Santo, ese joven, Dios mío, que pueda ser un buen hijo, Padre Santo, que pueda ser un ejemplo, Padre Santo de la gloria, a los demás, Padre amado de la gloria. Solo tu palabra nos enseña, Dios mío, cómo debemos vivir adecuadamente, Padre Santo de la gloria. Y tú nos traes libertad, Padre Santo de la gloria. Tú rompes las cadenas de maldiciones generacionales, Padre Santo de la gloria. Tú rompes, Padre Santo, toda hechicería, toda brujería, Padre Santo, todo espíritu de venganza, Jehová, todo espíritu de brujería que se levante con cualquier persona, Dios mío, de los que han aceptado aquí tu plataforma, Dios mío, amado de la gloria, los que se han reconciliado, Dios mío, que sean fortalecidos, Padre amado, los que por primera vez aceptaron el llamado, Dios mío, yo los presento a ti, Padre Santo de la gloria. Mira aquellos
aquellos que tienen peticiones por su matrimonio, Jehová, por sus hogares, Padre Santo de la gloria, aquella joven que está embarazada y no le puede decir a nadie, Padre amado, aquella mujer, aquel hombre que ha recibido un diagnóstico, Jehová, de vida o muerte, Padre Santo de la gloria. Tú eres el único, Jehová, que puede llegar allí, Padre Santo de la gloria, y penetrar, Dios mío, hasta lo más profundo de nuestras almas, Dios mío amado, traer paz, consuelo y dirección a nuestras vidas, Padre Santo de la gloria. Dirige nuestras vidas, dirige nuestras almas, Señor amado de la gloria, que tu palabra, Dios mío, traiga libertad y sanidad a tu pueblo, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor amado. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiar nuestras vidas, Señor amado. Oh, Padre Santo, el principio de la sabiduría es tener temor a ti, Padre Santo de la gloria. Gracias, Señor amado, gracias, Cordero Santo de Dios. Es hermoso y maravilloso saber cuando Dios está con cada uno de nosotros, aún en medio de tiempos difíciles. Vemos aquí cómo este pueblo de Israel estuvo en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, y había momentos, ¿verdad?, que venían tiempos difíciles a él, que el enemigo les provocaba a ellos, pero también había momentos de que ellos caían en cautividad, caían como esclavos, porque ellos se alejaban de Dios también. No debemos alejarnos de Dios, aunque estemos en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, sea lo que sea que estemos pasando, que ese problema, que esa dificultad, que esa enfermedad, sea que nos agarre, que nos avancemos, que nos agarremos, que nos aliemos más a Dios, que nos envolvamos con Dios en su palabra más cada día. Ese es el propósito de esta plataforma. Por eso desde el principio siempre he dicho, estas plataformas son para personas principiantes que quieren crecer, que quieren conocer más de Dios, que llevan años en el evangelio y no han tenido un encuentro genuino con Dios todavía, no han leído la Biblia desde Génesis, Apocalipsis aún todavía. Personas que aún se sienten que están estancados, que no pueden volver a empezar. Yo te animo, yo te digo que siempre se puede volver a empezar. Mientras tú sigas respirando, hay esperanza de volver a empezar, y hay esperanza que tú te conectes directamente con ese Dios que es real y verdadero. Quiero leer una palabra en Primera de Proverbios que nos dio el escritor Salomón, del cual hemos estado hablando, y dice en Primera de Proverbios 2, del capítulo 1, verso número 2, dice: para entender, dice, sabiduría, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Dice: y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De cuál eres tú? ¿Del imprudente o del prudente? Este es el propósito de esta enseñanza, de este resumen. Habemos muchos escritos que estamos leyendo la Biblia paso a paso, luego hacemos un resumen, luego lo subimos aquí para ver qué encontremos, para que tú que estás escuchando esto por primera vez te dé el ánimo, te motive a poder conocer, y cuando escuches la prédica, cuando escuches un mensaje, tú vas a ver si está en la Biblia. El conocimiento, la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra, no es para pelear con otro hermano, no es para creernos más, que yo sé más que tú no sabes nada, yo sé más que tú eres un ignorante. No, la lectura de la palabra, hermano, es para que nuestro conocimiento se abra, para que crezcamos en el Señor. Yo no entiendo cómo es posible que las personas agarren la Biblia para pelear, que aún a los predicadores los interrumpen, que eso no es así, hermanos. Muchas veces queremos dar nuestra opinión, por ejemplo, lo que yo estoy poniendo, un resumen de lo que encontramos en la Biblia, pero es un resumen que yo lo saqué de lo que yo leí, de lo que yo entendí. No quiere decir que tiene que ser así al 100%. Si usted quiere saber qué es lo que dice la Biblia, váyase directamente a la Biblia. Yo le puedo resumir lo que encuentro en ese capítulo, lo que yo pude entender, yo se lo resumo a usted, pero su responsabilidad, su deber y su anhelo debe ser ir y leer el capítulo completo. Oh, sí, se encuentran esas cosas aquí en la Biblia, pero no quiere decir que es una ley, que es así, ¿verdad? Sino que usted va a encontrar lo que dice la Biblia. Dios le va a ministrar a su corazón y a su vida, pero no es para que usted vaya a contender con el hermano. Si usted ve que el predicador, que el que está enseñando se equivocó, llámelo aparte y dígale: hermano, mire, se equivocó en esto. No es así, hermano, porque muchas veces queremos hacer doctrina, queremos hacer ley. No, hermano, por eso nuestra plataforma se enfoca solamente en, cuando damos mensajes de reflexión, solamente en la palabra, en predicar la palabra con hechos y con testimonio, y cuando es enseñanza, pues solamente de la Biblia, ¿verdad? No, leemos otros libros, es verdad, vamos a otros conocimientos, claro que sí, estudiamos
estudiamos otra cosa, pero es para abrir nuestro entendimiento, para entender un poco más profundo, más allá de las cosas. Pero por ahora solamente es un resumen que estamos aquí, ¿verdad? Y este es el breve resumen de Segunda de Crónicas, vuelvo a resaltarlo, ¿verdad? Y nuestro deseo es que te animes a leer la Biblia por completo. En el capítulo número 1, ¿verdad? Aquí iniciamos con el rey Salomón, ¿verdad? Como ya también lo leímos en Primera de Crónicas y también en Primera y Segundo de Reyes, esto tiene más detalles. En 1 al 4 iniciamos narrando un acontecimiento sobre Salomón cuando lleva a los líderes de Israel al tabernáculo de Gabaón, un lugar que Moisés ya había hecho en el desierto. De 5 al 6, capítulo número 1 de Segunda de Crónicas, recordemos, en el 5 a 6 vemos cómo Salomón y la asamblea buscan a Dios juntos en completa armonía. De 7 al 10, en el capítulo número 1, encontramos una vez más la petición de Salomón a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le dio? Él le pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y vemos aquí en el 11 al 12 cómo fue la respuesta de Dios y que Dios le da a Salomón bendición económica también. Aparte de darle la sabiduría, Dios le da bendición económica, ¿verdad? Como rey, aparte de asentar su trono, ¿verdad? Lo bendice económicamente y le dice que no habrá un mejor rey de él, que no ha habido ni antes y no habrá después. Y hasta la fecha de hoy no ha habido otro rey como él, otro gobernante como Salomón. Vemos aquí en 13 al 17, vemos la grandeza, la riqueza de Salomón que Dios decidió darle, aunque él no había pedido, ¿verdad? Aquí en el capítulo de 13 al 17 se reafirma, ¿verdad? Lo que Dios le había dado a Salomón, y también se habla de que Salomón empezó a hacer negocios con los caballos, cosa que en aquel tiempo no se hacía mucho. Se usaban los caballos pero no tanto, pero Salomón empezó a hacer, bueno, fue un buen negociante, y aparte que le encantaban los caballos, ¿verdad? También hacía dinero por medio de los caballos. En el capítulo número 2 aquí encontramos una vez más la descripción de la decisión de construir el templo, que ya lo vimos también antes. También en el verso 2 del capítulo número 2 encontramos los detalles de la magnitud de la gran obra de ese templo. De 3 al 6 aquí vemos de una forma más específica de Salomón describiendo la obra a Irán. De 7 al 10 vemos la petición de Salomón para Irán. De 11 al 17 encontramos los detalles de la respuesta de Irán a Salomón. De 17 al 18 la descripción de todos los obreros que construyeron el templo. Esto ya lo leímos anteriormente. También se dicen los números de cuánta gente fue que construyó ese templo, y también de quién es este Irán. También se habló que tampoco era que de gratis Salomón pedía, porque Dios le mandó Salomón le mandó aceite, vino y harina, ¿verdad? A este rey Irán. En el capítulo 3, en el verso 1, encontramos la ubicación del templo en el monte Moriah. En el verso 2, vemos el inicio de la construcción, que fue los 4 años del reinado de Salomón. De 3 al 7 vemos las medidas del edificio en general. Del 8 al 14 se describe el lugar santísimo. De 15 al 17 encontramos los pilares del templo y sus medidas. Recordemos que Salomón construyó el templo, pero fue David quien diseñó el templo. El capítulo número 4 de Segundo Libro de Crónicas, que encontramos en el verso número 1, nos encontramos con las medidas del altar de bronce. De 2 al 16 vemos también los lavados, de 2 al 6 vemos también los lavados que se hicieron en el templo. Aquí se le llamaba mar, pero se cree que era una fuente súper grande, que era donde los sacerdotes lavaban las cosas que usaban para las ceremonias, todo lo que era relacionado con la ceremonia. Del 7 al 8 nos encontramos con los candeleros, las mesas y los tazones. O sea, es una gran descripción de cosas, de utensilios que había que era para esta casa. El trabajo del templo requería candeleros para una iluminación y mesas para sostener el pan de la preposición, el pan que representaba la comunión continua de Dios en Israel. De 9 al 10 vemos el atrio del templo y el gran atrio. Son dos cosas diferentes. Del 11 al 17 vemos el mobiliario que Irán hizo para el templo, caldeos, palas y tazones. Del 18 al 22 vemos un resumen del mobiliario del templo en seres, en número tan grande que no podía pesarse, porque todos eran de bronce, pero no, era tanto eso que había que no se podía ni siquiera tomar el peso. Capítulo número 5 de Segundo Libro de Crónicas. Aquí encontramos la finalización de la obra del templo. Del 2 al 5 vemos el mobiliario del templo fue llevado a darle a la nación reunida. El 6 al 16 se describe cuando el arca entró al lugar santísimo, ¿verdad? El 11 al 12 vemos la alabanza de los levitas en la instalación del arca del pacto. De 13 al 14 vemos la dirección de la nube de la gloria de Jehová cuando descendió, cuando ellos estaban haciendo el sacrificio, que daban alabanza, daban adoración, exaltaban al Señor. El Señor se hacía presente a sus vidas. Así debe de ser también en nuestra vida, en el diario vivir de nosotros, darle alabanza, adoración al Señor,
no solamente por salir del paso, sino darle adoración, darle alabanza. No, ya no podemos sacrificio como antes, pero podemos darle alabanza, darle la gloria, darle la honra, hasta que sintamos que la presencia de Dios desciende a nuestra vida, desciende a nuestra alma. Y cuando la presencia de Dios desciende en el lugar, dice que aquí se quemaba, dice que descendía como humo, como fuego, y consumía el holocausto. Que así también cuando la presencia de Dios desciende a nuestra vida, consuma todo aquello malo que hay en nosotros, y que consuma el pecado, consuma todos aquellos malos pensamientos que vienen a nuestra vida diario. Que cuando la presencia de Dios venga a nuestra vida, que venga a nuestro templo, que venga a nuestra alma, así traiga restauración, porque recuerde que el fuego purifica, el fuego consume lo malo, pero también purifica. Cuando el oro se hace un proceso pasado por el fuego y después queda brillante. Así debe ser nuestra vida delante de los ojos de Dios. Recordemos que aquí lo importante es cómo somos delante del Señor. Yo puedo vestirme decentemente, pero cómo está mi alma, mi mente y mi corazón delante del Señor. Eso es lo más importante. Vamos al capítulo número 6 rápidamente. Del verso del 1 al 2, Salomón habla haciendo reconocimiento de la presencia de Dios en la nube. De 3 al 9 vemos que Salomón bendice al pueblo, ¿verdad? Y bendice a Dios por su gloria. Vemos la promesa cumplida de Dios a David, ¿verdad? Que Dios le prometió que su casa sería construida en Jerusalén por mano de su hijo Salomón, ya que David no pudo hacerlo, y todos sabemos por qué, ¿verdad? Del 10 al 11 vemos aquí que Salomón representa el templo, o sea, Salomón hace la presentación del templo. Vemos un detalle muy importante aquí que Salomón hizo. El rey, oiga bien, podía ser muy rey, pero no podía entrar al templo, porque todo el templo, solamente recuerden que que se designaron, ¿verdad? Se designaron a los levitas, a los sacerdotes específicamente, que son los que podían entrar al templo. No cualquiera podía entrar al templo. Salomón hizo la presentación desde afuera, la presentación del templo. Quienes andaban adentro del templo haciendo lo que tenían que hacer eran los sacerdotes. Del 10 al 11... del 12 al 14 vemos la humildad y la alabanza delante de Dios, que Salomón hace referencia a Dios cuando Dios se glorificó, ¿verdad? Cuando presentó el templo al Señor, y vemos aquí que el lugar santo y el lugar santísimo eran solamente para los descendientes elegidos como sumos sacerdotes. El 15 al 17 vemos cómo Salomón reconoce la grandeza y las promesas de Dios que son cumplidas, las que le prometió a su padre David eran cumplidas en él. Del 18 al 21 vemos que Salomón le pide a Dios que more en ese lugar y que escuche a quienes llegan a esa casa a clamar a él. También esto ya lo vimos en los capítulos anteriores, pero aquí el escritor quiere resaltar más esto. De 22 al 23 vemos una vez más la oración de Salomón diciendo a Jehová que escuche cuando el pueblo haga un clamor y un juramento en ese templo. En aquellos entonces, yo creo que hasta hoy en día hacemos promesas, hacemos pactos con Dios y a veces no los cumplimos. Más adelante vamos a hablar sobre eso, y el problema que es que tú le hagas una promesa a Dios, no la cumpla, las consecuencias que vienen a tu vida, no porque Dios te castigue porque tú hiciste una promesa, no, es porque el enemigo está atento a lo que tú le prometes al Señor. Muchos que llegaron aquí a Estados Unidos, cuando salieron de su tierra, le dijeron al Señor, te voy a servir donde quiera que yo vaya. Llegaron a Estados Unidos, empezaron a prosperar un poquito y se olvidaron de la promesa que le hicieron al Señor. Muchos hicieron la promesa que iban a aceptar a Jesús cuando cruzaron la frontera a Estados Unidos. Llegaron aquí y se olvidaron al Señor. Más adelante vamos a hablar sobre eso, qué es lo que la gente hace, porque aquí lo hemos visto en el pueblo de Israel reflejado y cosas que vemos hoy en día reflejado en nuestras vidas. Del 18 al 21 vimos, el 24 al 25, escucha, le dice Salomón a tu pueblo cuando sea derrotado y clame a ti, libéralo, en la oración que Salomón estaba haciendo. Del 26 al 31 dice, escúchanos en tiempos de plaga y hambre. De 32 al 33, escucha a tu pueblo, Señor, cuando un extranjero ore. De 34 al 39, escucha a tu pueblo cuando salga a la batalla y ore desde el cautiverio. De 40 al 42 vemos la conclusión de la oración de Salomón. Y más adelante, según vamos leyendo la Biblia, vamos a encontrar, por ejemplo, mire, estamos en el libro, leímos Proverbios ahora. ¿Quién está hablando ahí? Salomón. Esto que leímos aquí de los Proverbios de Salomón, se menciona cuántos proverbios escribió Salomón, pero ahí no se escribe todo lo que Salomón hizo, y lo que vamos a ver aquí en el libro de Proverbios y en algunos salmos y más en Eclesiastés son algunas obras que Salomón escribió, pero no se escribieron ni en Reyes ni en Crónicas, están escritas aquí en el libro de Proverbios.
Ve como les dije al principio cuando hablábamos sobre la Biblia, que la Biblia es como un eslabón que se viene guiando uno a otro todos estos 66 libros. En el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, en el verso del 1 al 3, vemos la respuesta de Dios en el templo con fuego del cielo que consumió el holocausto y las víctimas. 4 al 5, aquí vemos cómo el templo es dedicado por un hombre con una gran humildad, dando sacrificios, dice con una cantidad que era imposible numerarlas, aunque aquí se mencionan algunas. No todas, pero aquí se mencionan algunas. De 6 al 10 vemos los días de alabanza y fiesta por la dedicación del templo. En el 11 nos encontramos con la conclusión de la obra completada con éxito. De 12 al 16 vemos que se le aparece Jehová en sueños a Salomón y le da la confirmación de que la oración desde el templo será respondida. Aquí ya viene una promesa hacia Salomón, cosa que vamos a ver más adelante se va cumpliendo poco a poco, porque después de que Salomón muere, pues reina su hijo, lógico, porque así iba yendo que descendencia, pero vamos a ver más adelante qué sucede, ¿verdad? Aunque ya vimos más adelante que con el hijo de Salomón fue el reino dividido. En el 17 al 22 vemos la advertencia de Dios para Salomón que si guarda los estatutos, las ordenanzas, los decretos y los mandamientos, sería bendecido y no sería maldecido. Nosotros elegimos si queremos bendición o queremos maldición. En el capítulo número 8, del 1 al 6, de los versos del 1 al 6, aquí iniciamos la descripción que después de 20 años le tomó a Salomón, después de 20 años, dice que le tomó a Salomón 7 años construir el templo y 13 años construir su palacio. Al final de estos 20 años su reino estaba seguro, estable y bendecido. En el 7 al 10 vemos los pueblos conquistados bajo el dominio de Salomón. En el verso 11 vemos la primera boda de Salomón cuando se casa con la princesa egipcia. En los capítulos anteriores vimos cuáles son las consecuencias y todavía Salomón se casó con ella y dijo: no la puedo traer aquí vivir cerca de la casa de Jehová o en la casa de Jehová porque ella es egipcia, tiene otros dioses. ¿Qué hizo Salomón? Le construyó una casa afuera de la ciudad santa. Eso era como abrir puerta al diablo, porque más adelante vemos, en los capítulos anteriores leímos, ¿verdad? En Reyes leímos que Salomón se volvió a esos ídolos. Del 12 al 16 vemos la descripción de cómo ofrecía Salomón holocaustos de acuerdo con los sacrificios matutinos y vespertinos ordenados para que se ofreciesen en cada cosa en su día, como se menciona en Números 28 del 1 al 8. Salomón administró el holocausto para Israel, también observó los sacrificios ordenados por la ley de Moisés, constituyó los turnos de sacerdotes en sus oficios. De 17 al 18 de este capítulo número 8 concluimos y vemos el comercio marítimo de Salomón, cosa que en Israel era algo inusual porque ellos no eran mucho de barcos, pero aquí Salomón le fue con éxito también, aparte de los caballos también le gustaba también las naves, los barcos. En el capítulo número 9, del 1 al 4, aquí nos encontramos con la historia cuando la reina de Saba visita a Salomón. También ya lo vimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Y vemos que la reina de Saba va con preguntas difíciles. En el 5 al 8 vemos el asombro, ¿verdad?, de la reina de Saba a las respuestas de Salomón. En el 9 al 12 vemos el intercambio de regalos, tanto la reina Saba como el rey Salomón. En el 13 al 14 se describe los ingresos anuales de Salomón. Del 15 al 28 se dan algunos ejemplos de la riqueza y la prosperidad de Salomón. Del 29 al 31 se describe el final del reinado de Salomón de 40 años. Capítulo número 10. Aquí en el verso del 1 al 5 encontramos cuando los ancianos de Israel ofrecieron a Roboam el trono de Israel. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. En el 6 al 7 vemos los buenos consejeros, ¿verdad? Los ancianos le dieron buen consejo a Roboam, pero este no quiso obedecer a estos ancianos consejeros. ¿Qué fue lo que hizo? En el 8 al 11 se fue a los hijos, ¿verdad? El escritor describe que ese fue a los consejeros más jóvenes. Acuérdese que el que era hijo de un consejero, pues ese va a ser su oficio, su carrera en adelante, como por herencia. Se fue de los más jóvenes y aquellos le dieron malos consejos. ¿Quiere saber qué le dio? Vaya a leerse el capítulo número 10 de Segunda de Crónicas. De 12 al 15 vemos la tenería de Roboam respondiendo duramente a Jeroboam y a los ancianos de Israel cuando lo reprenden, ¿verdad?, por lo que él quiso hacer. En el 16 al 17 vemos cómo se describe a Jeroboam dirigiéndolos a los que abandonaron el gobierno de Roboam, porque este rey Roboam hizo hacer las cosas malas, se dividió el reino. ¿Ve cómo empieza a dividirse el reino? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Se van a seguir a otro líder que era Jeroboam, que también lo vimos en los libros anteriores, en capítulos anteriores, hemos visto, o sea, cómo esto viene, o sea, cuando queremos entender la Biblia tenemos que traer la historia paso a paso para poder entender qué es lo que sucedió, cómo sucedió y cuándo sucedió.
18 al 19 vemos aquí cómo Israel se rebela contra la casa de David, o sea, contra el rey Roboam, perdón. El principio de los males estaba por llegar con esta división. Y aquí es donde empiezan a pelear unos con otros. Continuamos con el capítulo número 11. Recordemos que en Primera de Reyes, verso 11 al 13, encontramos cuando se le dijo a Salomón que su reino sería dividido por medio de su hijo y que también se le daría la otra parte a su siervo Jeroboam. En el verso del 1 al 4 vemos un profeta llamado Semaías que Dios lo usa para prevenir una guerra civil, la cual provocaría la división de las tribus del norte, la cual reinaba Jeroboam. 5 al 12 vemos cómo Roboam dirige su atención a construir las murallas. De 13 al 16 vemos cómo los piadosos de levitas del reino del norte migran hacia el reino del sur al ver la depravación de este rey Roboam, el cual ya había creado sus propios dioses. O sea, súper rápido esto. El 17, aquí vemos que fortalecieron el reinado de Judá, confirmando como rey a Roboam, los que se quedaron con él. 18 al 23 vemos una descripción amplia de la familia de Roboam. En el capítulo número 12 de Segunda de Crónicas continuamos aquí en el verso número 1 encontramos el pecado de Roboam, y lo peor fue que llevó al pueblo, a todo el pueblo, ¿verdad?, a olvidar la ley de Jehová y por completo se volvieron al sodomismo. En el 2 al 4 vemos cómo la mano de Jehová llega por medio de Egipto a atacar a sus descendientes de Judá. Del 5 vemos a Semaías como un mensaje de Dios a Roboam y el pueblo de Judá. En el 6 nos encontramos con el arrepentimiento de Roboam y Judá, reconociendo su desgracia era por su desobediencia. Del 7 al 8 le llega la liberación, pero con un recordatorio de no hacer lo malo de nuevo. De 9 al 12 vemos cómo la salvación llegaría en breve, concediéndole a Judá. De 13 al 16 nos encontramos con el resumen amplio del reinado de Roboam. Ay, estos nombres son tan enredados. Capítulo número 13. O sea, mi lengua es un poco, me traba un poco la lengua, pero con estos nombres, Dios mío. Pero bueno, continuamos en el capítulo 13 de Segunda de Crónicas. El 1 al 3 vemos el reinado de Abdías, hijo de Roboam. Vemos a los dos ejércitos que se representan para enfrentarse con una guerra, algo que se iba a llegar en cualquier momento. De 4 al 12 vemos a Abdías apela a Jeroboam y el ejército de Israel, diciéndoles que el reinado era legítimo de los linajes de David. De 13 al 14 vemos la descripción de la emboscada de Jeroboam. Qué tristeza ver un pueblo dividido, matándose unos a otros, y esas consecuencias del pecado de nuestros antepasados que venían ahí. ¿Qué pasó con David a Salomón? Y Salomón hizo lo malo, se lo pasó a su hijo, y aquí vemos lo que pasó, lo que el hijo está haciendo. Yo le apuesto que si este Roboam hubiera dicho, yo no voy a hacer lo que mi padre hizo, yo voy a obedecer los estatutos, los decretos, las ordenanzas y los mandamientos de Jehová, otra cosa hubiera sido, pero no lo hizo. De 15 al 19, vemos que los de Judá clamaron a Jehová y le obtuvieron la victoria. De 20 al 22 vemos aquí la muerte en breve, dice en breves palabras de Jeroboam, pero en Primera de Reyes se escribió con detalle su final, y aquí también el escritor se centra en un resumen del reinado de Abdías. Recordemos que en Jeroboam, ¿verdad?, este rey en Primera de Reyes se describe bien, pero aquí en Segunda de Crónica solo se menciona la muerte de Jeroboam, pero no se le da mucho detalle, como se da en Primera de Reyes. Capítulo 14, del 1 al 6 nos encontramos con otro rey de Judá, y es una bendición el reinado de Asa, hijo de Abdías, ¿verdad? De 7 al 8 se hace un énfasis de Asa fortalecer la defensa de la nación y después de ser destruida por los de Babilonia. De 9 al 11 vemos una amenaza de Etiopía, la cual tenía el doble soldado. El clamor, dice, y ellos clamaron a Dios, sabían que Dios no estaba limitado, dice, aunque tuviera solamente 580,000 soldados este rey, pero él dice que confió y que Dios no los abandonaría. Del 12 al 15 vemos cómo Dios da a Judá la victoria, ¿verdad?, sobre los etíopes. Sin duda alguna, cuando confiamos más en Jehová que lo que tenemos en nuestra mano, que en nuestro conocimiento, que en nuestras riquezas o lo que poseemos, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, siempre mantendremos la victoria. El capítulo número 15, del 1 al 2, aquí iniciamos con un profeta llamado Azarías, hijo de Obed, llevándole una exhortación al rey Asa que debía de buscar a Dios. De 3 al 7 vemos la exhortación a la luz de la desobediencia pasada de Israel. O sea, se le menciona qué fue lo que el pueblo de Israel hizo y cuáles fueron sus consecuencias. Del 8 al 9 vemos cómo este rey Asa purifica la tierra, reúne a la nación para adorar.
del 10 al 15 vemos el pacto público hecho en Jerusalén. Ellos reconocieron la victoria venía de parte de Dios. De 16 al 19 vemos una exhortación de la reforma dentro de ella misma, la familia del rey. Él destruyó unas estatuas que tenía la madre, que ella había hecho también, la mamá de este rey. Sin duda alguna, él había demostrado su fidelidad a Dios, no solamente como persona, o sea, en su interior o por su propia casa, sino que empezó por su casa y luego lo llevó al pueblo, cosa que debemos hacer también nosotros hoy en día. Primero limpiemos nuestra casa espiritual, luego limpiemos nuestra casa física y luego empecemos con nuestra familia envolviéndolo en la palabra del Señor. En el capítulo 16 del 1 al 3 vemos el tratado de Asa. ¿Qué es lo que él hace con Asiria? Hace un tratado, lo cual no estaba bien, pero él quería hacer ese tratado para poder hacerse más fuerte. En el 4 al 6 vemos el aparente éxito en el plan de Asa. De 7 al 9 vemos el mensaje de Ananí, el vidente, hacia Asa, que no debería haber hecho ese tratado con Asiria, y le dice las consecuencias. En el 10 vemos que este rey Asa se enoja, y ¿qué es lo que hace? Rechaza el mensaje de este profeta y lo manda a la cárcel. Pero vemos que no solamente eso, en el 11 al 14 vemos que lo que él hizo fue apedrearlo hasta que muriera. En el 11 al 14 vemos el triste final prometedor del reinado de Asa, que comenzó bien, pero al final se debilitó su fe en Dios. En el 17, del 1 al 4, aquí encontramos el compromiso espiritual del rey Josafat, hijo de Asa. De 5 al 6 vemos la bendición sobre su reinado. Aquí claramente vemos que cuando un rey iniciaba con el temor de Dios en su corazón, le iba muy bien. De 7 al 10 podemos observar la fortaleza espiritual del reinado. Josafat trae la palabra de Dios al pueblo. Del 11 al 9 se describe la fuerza internacional del reino de Josafat, lo cual no era solo bienes, sino también la presencia de Dios en la vida de esta persona. También vemos aquí que este muchacho estaba rodeado de muy buenos líderes, ¿verdad? Y muy buenos guerreros también. El 18, vimos como en el capítulo anterior, y lo vimos también con Salomón y su hijo, Asa, ellos empezaron bien y luego se apartaron de la palabra de Dios, y vemos aquí la mala decisión y la imprudencia, alianza de Josafat con Acab, otra alianza que no era de parte de Dios. De 2 al 3 vemos aquí esta historia que vimos en Reyes, que fue cuando Acab pone sus ojos en Ramot, o sea, una ciudad de Galá, y Josafat le dice que primero consulte a Jehová. Creo que muchos recuerdan esa historia, que fue lo que sucedió, pero aquí el escritor quiere resaltar también eso. En el 9 al 11 aquí nos encontramos que consultan a los 400 profetas, ¿verdad? Que siempre le decían a este rey lo que él quería escuchar. Pero en el 12 al 15 nos encontramos que este Josafat viene e insiste y dice no, que él quiere saber, o sea, este no se dejaba engañar haciendo más, y dijo no, quiero saber si hay otro profeta más que traiga palabras de Jehová y que diga lo que es. O sea, no creía que los 400 profetas tuvieran, o sea, que justo los 400 profetas fueran eso lo que ellos dijeran. Entonces vienen en el 16 y el 17, vemos que Micaías lleva la palabra, la profecía, la verdadera profecía de parte del Señor. De 18 al 22 vemos la visión de Micaías, se revela la inspiración a través de los 400 profetas, que en los capítulos anteriores lo leímos con más descripción. De 23 al 27 vemos la reacción de los falsos profetas, ¿verdad? Y Acab, y que Acab puso a Micaías en la cárcel. Acordemos que le dijo que le diera pan de angustia, dice, y agua, y pan de aflicción y agua de angustia, mientras él regresaba de la guerra. Más él no iba a regresar. Y Micaías bien no sabía, porque ya Dios se lo había revelado a él, pero este rey no quiso escuchar a Micaías. En el 28 al 29 aquí vemos que este rey acá le dice a Josafat que se intercambien de trajes, pero vemos en el 30 al 34 que la palabra del Señor siempre se va a cumplir. Vayámonos por donde vayamos, nos vistamos como nos vistamos, que queremos cambiarnos el nombre. No, si usted ha hecho una falta y usted no cree en la palabra del Señor, si usted se ha alejado de la palabra, donde usted vaya, la misma palabra lo va a juzgar a usted. Porque es lo que pasó con este rey. Fueron a la guerra y se disfrazó. Él se puso el traje de Josafat y Josafat se puso el traje del rey, pero no mataron a Josafat. No mataron a Josafat, mataron al que supuestamente se vistió como Josafat. O sea que delante de Dios no podemos escondernos. Capítulo 19, en el verso número 1, aquí vemos cómo el escritor nos narra que Josafat regresa sano y salvo después de la batalla. De 2 al 3, Dios aquí usa un vidente llamado Jehú y reprende a Josafat a través de este profeta.
Aquí Josafat quiere fomentar la consagración en el reino de Judá y nombra jueces. De 5 al 11 aquí se describen todas las reformas judiciales de Josafat. En el 20, en el verso del 1 al 2, vemos una amenaza del reinado de Josafat y que sus enemigos hostiles se unen contra Judá. De 3 al 4, vemos toda una nación que se reúne para buscar juntos a Dios en medio del peligro. El 5 al 12, vemos a Josafat dirige a toda la asamblea en oración a Jehová. De 13 al 15, llega una promesa dada a través de un profeta que de Jehová era esa guerra y que les daría la victoria. De 16 al 17 se les ordena, ¿verdad? Que Dios les ordena y les dice que estén quietos, que el Señor va a darles la victoria. Una vez más les recalca el profeta a ellos y que demuestren por favor la confianza a Jehová. En el 20 al 21 vemos como una batalla dirigida por adoradores cantando, adorando a Jehová de los ejércitos. De 20 al 30 vemos cómo obtuvimos la victoria sobre el enemigo, el saqueo del enemigo. Aquellos no ocuparon pelear porque la pelea de ellos fue adorando, exaltando al Señor. Así fue como tuvieron esa victoria. El 31 al 37 el escritor nos narra la conclusión del reinado de Josafat. En los capítulos anteriores, ¿verdad? En primera y en segunda de Reyes también encontramos esa historia con más detalles. Aquí se resumen uno y se resaltan otros detalles. En el capítulo 21 vamos a ver en el verso 1 al 5, vemos el relato de la muerte de Josafat. El reinó en su lugar Jorán su hijo, y este Jorán mató a todos sus hermanos y príncipes. De 6 al 7 vemos aquí la razón por la cual Dios le mostró misericordia a Jorán y lo desterró en ese momento por la promesa que le hizo a David. O sea que Dios cumplía la promesa, aunque todos estos reyes que eran descendientes del rey David, Dios cumplía la promesa de mantener aún su linaje. Del 8 al 11 vemos la pecaminosidad y la intransigencia de Jorán y la revuelta de Edom en Libna. Ese es el primer rey de Judá que llegó a construir los lugares altos de adoración a dioses paganos y llevó a toda Jerusalén a ser idólatra. Del 12 al 15 vemos aquí una carta de reprensión de Elías para Jorán, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Usted diría, pero si Elías ya estaba muerto para entonces. Se cree que este fue Eliseo que envió esa carta, o que ya Dios le había mostrado a Elías lo que iba a pasar en el futuro y Elías dejó esa carta con Eliseo. Eso es según los teólogos, ¿verdad? En 16 al 17, Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y los de los árabes. Esto significa más problemas para el reinado de Jorán. 18 al 20, vemos el espantoso final de Jorán. Sin duda alguna, cuando dejamos a Jehová por un lado, tendremos graves consecuencias. En el capítulo 22, en los versos del 1 al 4, vemos un breve malvado reinado de Ocosías, el hijo menor de Jorán, porque los demás habían muerto en manos de los árabes. Acuérdense que el que reinaba era siempre el primogénito. De 5 al 9 vemos que este reinado de Ocosías cae en juicio contra la casa de Acab en manos de Jehú en Israel. En el verso 10 aquí encontramos con la reina malvada Atalía, que quiso gobernar sobre Judá. Bueno, de hecho reinó en Judá. Después dice que después de que mató a todos los dientes de su hijo Ocosías. O sea, la abuela mató a todos sus nietos porque ella quería reinar. Así que si usted ve eso hoy en día, no se alarme. 11 al 12 vemos cómo Dios utiliza a Josafat para preservar el linaje de David y había escondido un hijo de Ocosías. Esto ya lo vimos en Segunda de Reyes. Pero aquí esta historia me interesa y lo puedo relatar hoy en día, que muchas veces he fijado que cuando alguien muere, ¿qué es lo que pelean? El dinero que tenga, la herencia que tiene. O sea, todavía eso viene hasta la fecha de hoy. O sea, el pecado continúa. Nosotros decidimos y romper con todas esas maldiciones. En el capítulo 23, del 1 al 7, vemos un plan de Joaída y su plan de restaurar a Joás el trono de Judá. Este Joaída era esposo de Josabet, la mujer que escondió al joven Joás y le protegió de la masacre de Atalía, o sea, de su abuela. Del 8 al 11 vemos al joven Joás que es coronado rey. Del 12 al 13, Atalía, la reina madre, se angustió al saber el complot en su contra y que sí había alguien del linaje real que podía reclamar el trono, porque eso se podía hacer. De 14 al 15 vemos aquí como ella y sus partidarios fueron ejecutados. El enemigo siempre va a ser ejecutado. Dejemos que la venganza venga, ¿verdad?, de Jehová y no de nuestras manos. De 16 al 17 vemos como Joaída hace un pacto que en el reinado del pueblo sería el pueblo para Jehová. ¿Quién era Joaída? Era el profeta en ese entonces, el que guiaba a este rey, porque este rey era bastante joven. Más adelante vamos a hablar de la edad de los reyes y qué fue lo que hicieron el rey. Un breve resumen de todos los reyes.
y también de los jueces. En el 18 al 21 vemos aquí la descripción de Joaída restaurando los planes adecuados de adoración del servicio de Jehová. Sin duda alguna, él quería que este joven fuera un buen rey. En el capítulo 24, el verso 1 al 3, aquí empezaremos con la descripción del reinado de 40 años de Joás y que repara el templo. Nada mal, ¿verdad? En el 4 al 7 vemos la necesidad del corazón de reparar el templo de Joás y el pueblo. Del 8 al 4 vemos la reparación del templo y la reanudación de adoración a Jehová. En el 15 al 16 encontramos la muerte de Joaída y sus detalles. Muere aquí el profeta. Del 17 al 19, después de la muerte de Joaída, el rey Joás ha influenciado a hacer el mar delante de Jehová. Por eso les decía que este Joaída guiaba muy bien a este rey. Y una vez que murió, este muchacho se dejó influenciar por lo malo. Del 20 al 22, siempre es bueno que estemos rodeados de gente que nos llame la atención, porque no todo aquel que te aplaude, para que tú sabes que estás haciendo lo malo, y el que está al lado te está aplaudiendo, a él no le importa que tú te destruyas. Siempre es bueno que estemos rodeados con gente que nos diga la verdad, pero una verdad no para destruirnos, sino que para que nosotros nos alertemos y nos demos cuenta de lo malo que estamos haciendo y nos volvamos a los buenos pasos. De 20 al 22 no tardó en llegar el mensaje de Jehová, ¿verdad? Por medio de Zacarías, hijo de Joaída, para Joás. Vemos la respuesta del rey, que lo manda a apedrear hasta matarlo al hijo de Joaída. De 23 al 24 no tardó en cumplirse la palabra de Jehová que había sido por boca de Zacarías, y llega el juicio sobre Judá y Joás a través de los sirios. De 25 al 27 vemos la muerte de Joás, que fue herido y asesinado por sus propios siervos. El que mal anda, mal acaba. En el capítulo 25, del verso 1 al 2, vemos el hijo de Joás, Amasías, y su limitado reinado. De 3 al 4 vemos el ejemplo de la obediencia, ¿verdad? De Amasías. Este rey inició, dice, bien, veremos al final si se mantiene así, ¿verdad? Haciéndolo bien delante del Señor. De 5 al 8 vemos una guerra y sus preparativos para la batalla. O sea que habían reyes que empezaban bien, ellos empezaban haciendo lo bueno, pero ¿qué pasaba? El enemigo se levantaba también contra ellos, no les duraba mucho la paz. En el número 9 vemos que esta pregunta al profeta Amasías, y vemos la respuesta del profeta, ¿verdad? Este le pregunta que si deben ir a la guerra y que si Dios estaría con ellos. Muchas veces nosotros salimos de nuestra casa, muchas veces nosotros vamos a ciertos lugares, vamos a una fiesta. No es malo ir a un cumpleaños, una celebración del Día del Madre, del Día del Padre, un aniversario, pero hay lugares que no debemos ir, y muchas veces hay lugares que no es que sea malo ir, sino que no es correcto ir a esos lugares. Muchas veces hay viajes que no es que sea malo que tu viaje de vacaciones, pero no es el tiempo de Dios, no es el momento de Dios, porque aquí en estos tiempos miramos aquí que aunque venía el enemigo, le provocaban una guerra, pero ellos preguntaban a Jehová si debían ir a la guerra en ese momento o qué podían hacer. En el 13, del 10 al 13, aquí se pone en práctica la obediencia de Amasías, y vemos que Dios le da la victoria. Él consultó a Jehová le dijo que sí podían ir a la guerra y que él iría con ellos. De 14 al 16 nos encontramos con un relato de la extraña idolatría de Amasías. No le duró mucho porque se volvió la idolatría. 17 al 20 vemos las peleas, dice, y advertencias del rey de Israel de Judá. O sea, esos dos pasaban peleando. De 21 al 24 vemos el orgulloso rey Amasías, que fue derrotado por Israel. El 25 al 28, recordemos que el reino ya está dividido. Aquí vemos, dice, el triste final de Amasías, dice, fue odiado y asesinado por sus propios súbditos. Empezaban bien y terminaban mal. Que nosotros no terminemos mal al final, ¿verdad? El capítulo 26, del 1 al 5, vemos la descripción general del reinado de Uzías, hijo de Amasías. Este hizo lo recto, dice, ante los ojos de Jehová. Su piedad fue recompensada con un largo reinado de 52 años. De 6 al 15, este reinado tenía una gran fortaleza. Vemos aquí la seguridad y la fama del reinado de Uzías. En el 16 vemos una vez más que llegó el gran poder. Dice que cuando una vez que llegó el gran poder, o sea que ya tenía varios años, iba creciendo, no era derrotado, siempre tenía victoria, su corazón se llenó de orgullo, como nosotros muchas veces hoy en día, que la fama, que el dinero, que el carro, que el puesto, que la posición, que porque soy pastor, porque soy líder, porque soy aquí, porque soy bonito, porque soy flaca, por X motivo, que nada de eso, aunque pase el tiempo, aunque te mantengas a un nivel estable, el orgullo no llega a tu corazón. Mira, el orgullo es tan pecado que Satanás fue sacado del cielo, sacado de allá donde estaba,
por orgulloso, por querer tener el trono, porque el orgullo, ¿qué es lo que lleva? La envidia, y la envidia que es a querer tener lo que el otro tiene. Del 17 al 21, aquí se relata la confrontación y el castigo apropiado para este rey que fue lleno de lepra por quemar incienso en la casa de Jehová. Solo los sacerdotes podían hacer eso, no, nadie más podía hacer eso. De 22 al 23, aquí se les da los detalles de la muerte, el entierro del rey Usías. En el 27, del verso 1 al 2, vemos una descripción general del reinado de Jotán, hijo de Usías. De 3 al 6, aquí se describen todos los logros de Jotán. Este hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Fue corto su reinado, pero no se describe que no se corrompiera, como los demás. Dice, este hizo todo lo que pudo, aunque el pueblo estaba ya corrompido. O sea, es el único que se mantuvo así un poquito bien. De 7 al 9, aquí vemos un breve resumen del reinado de Jotán y su muerte, que su hijo Acaz reina por él. 3 reyes en el mismo capítulo. En el 28, del 1 al 4, este rey dice, de una vez comenzó mal. Vemos acá rechazar a Dios y se entrega totalmente a los ídolos. De 5 al 8 vemos cómo llega una gran matanza y cautiverio de muchos de Judá. O sea, el rey no solo se volvía él a la idolatría, no, que también envolvía al pueblo a la idolatría. En 9 al 15 vemos cómo llega la palabra de Jehová y es una reprensión por medio de un profeta para Israel. Del 16 al 21, aquí se ve claramente la decadencia del reinado cuando Acaz pone su confianza en los reyes de Asiria en vez del Señor. En el 22 al 27 se relata la apostasía y el fin del reinado de Acaz. En el 29, en el verso 1 al 2, aquí iniciamos con el reinado de Ezequías, hijo de Acaz, y vemos una evaluación general de su reinado. Del 3 al 11, aquí el escritor describe cuando el rey Ezequías exhorta al pueblo a la purificación, restauración del templo, haciéndoles conciencia de todas las desgracias, ¿verdad?, que han pasado, es porque ellos se habían apartado y habían roto su pacto con Jehová. Del 12 al 19, aquí encontramos cuando hicieron la purificación del templo. Del 28 al 30, la asamblea de Judá se une en adoración, ¿verdad?, dando reconocimiento y trayendo ofrendas de sacrificio a Jehová. De 31 al 36, vemos todas las ofrendas, ¿verdad?, que después de ofrendas de sacrificio, de perdón de pecado, vemos que traen ofrendas de agradecimiento y celebran con gozo, ¿verdad? Y con gozo y alegría, dice aquí que celebraban. ¿Para qué? Para darle las gracias al Señor por su gracia y su misericordia una vez más. De 5 al 15, en el capítulo, del 1 al 5, perdón, en el capítulo 30, vemos las invitaciones de las tribus de Israel a celebrar la Pascua todos unidos. Dice, esto ayudaba a obtener más sacerdotes para ministrar la Pascua. En el capítulo 29 no había muchos sacerdotes para hacer los sacrificios, los cuales recuerden que solo ellos podían hacer los sacrificios. Pero este rey fue muy inteligente y invitó a las otras tribus. Al invitar a las otras tribus, pues lógico, los sacerdotes aumentaban en número. En el 6 al 9 vemos las cartas enviadas a cada tribu y que llevaban un mensaje de conciencia. Ezequiel les hace ver que si ellos vuelven a Jehová, claman a Jehová y que los cautivos también obtendrían misericordia. O sea que los invitan a celebrar esa Pascua y que también intercedan por los que están cautivos en Babilonia. El 10 al 12 vemos la reacción de la carta, dice, de este rey de Judá, y vemos que muchos decidieron ir a adorar a Jehová. De 13 al 17, aquí nos encontramos con la preparación, cómo se hicieron los sacrificios, ahí se describe todo por detalle. 18 al 20 vemos cómo la gracia de Dios y misericordia hacia las 4 tribus del norte. Al parecer llegaron unos jóvenes ahí que no sabían que antes de hacer las Pascuas habían que purificarse. De 21 al 22 vemos aquí la adoración y la enseñanza al compañerismo. 23 al 27, aquí vemos cómo se regocijaron como un solo pueblo. En el capítulo 31, en el número 1, vemos cómo Israel se une contra de la idolatría y fueron por todos los lugares altos de la ciudad. Dice que quebraron las estatuas, todos los ídolos de acera, dice que derribaron todos los lugares altos. Dice que todo Benjamín y todas las tribus de Judá y las tribus de Efraín y Manasés, dice que ellos derribaron todo. En el 2 al 3 vemos cómo Ezequías organiza la restauración y sostenimiento del templo, ¿verdad? Ellos querían restaurar el templo. De 4 al 5 vemos cómo el rey Ezequías no presentó esto como una opción para el pueblo, sino que él dijo que este era un mandato que debían cumplir, dice, bajo la ley de Moisés, dice, mantener el sacerdocio, dice, de sus diezmos. En número 18 al 21, ahí se habla sobre los diezmos y la ofrenda. Aquí también se vuelve a mencionar sobre eso, para qué querían los diezmos y las ofrendas. En el 6 al 10 vemos la entrega de los diezmos, dice, era tan abundante que tomó 4 meses, dice, simplemente recibir todas las donaciones. No es sorprenderse de que Ezequías y los líderes bendijeran a Jehová y a
su pueblo Israel cuando vieron la evidencia, la generosidad, ¿verdad? Pues como les digo, los diezmos en la ofrenda se daban con un propósito, con un corazón dispuesto, con un corazón de agradecimiento, no porque sea algo impuesto por alguien que así se va a hacer y yo quiero tanto y me tienes que dar tanto. No, 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 esto es voluntario, ¿verdad? Todos los que ofrendamos, todos los que diezmamos y todos los que damos primicia, lo hacemos de todo corazón. Del 11 al 19 se describe la administración de todos los diezmos. De 20 al 21 vemos la consagración y la prosperidad de Ezequías. En el 32 vemos, ¿verdad?, que no duró mucho la tranquilidad porque vemos que una guerra se aproxima, que son los asirios. Del 2 al 8 vemos cómo Ezequías se prepara contra el futuro ataque y asedio de los asirios, reuniéndose con los príncipes y valientes. Este rey fue muy inteligente, se reunió con príncipes, se reunió con los valientes del pueblo, ¿verdad?, a qué es lo que ellos debían hacer, y le dio la opción de que se podían cerrar las fuentes de agua, en que lo vemos en el 9 al 19, vemos que ellos deciden, cerrar las fuentes de agua de la ciudad. También vemos aquí la propaganda de Sennacherib, porque él quería que el pueblo se debilitara. En el 20 al 23, ¿verdad?, vemos cómo Ezequías ora para que Dios le dé la victoria, y vemos aquí que la gracia de Jehová, ¿verdad?, que envió un ángel, dice, el cual destruyó a todos sus enemigos. En el 24 al 26 aquí vemos con más detalles sobre el relato de la sentencia de muerte de Ezequías, algo que lo vimos en los capítulos anteriores, qué fue lo que pasó, qué fue lo que Ezequías hizo y la sentencia de muerte, y qué Ezequías hizo para obtener más días de vida. Eso lo encontramos en los libros anteriores, ¿en qué? En Primera y Segunda de Reyes. En el 27 al 33 vemos el resumen del rey Ezequías, que también creo que lo puede encontrar en el capítulo 32 de Reyes, si no me equivoco. En el 1 al 2 vemos un resumen del reinado de Manasés, hijo del capítulo 33, ¿verdad?, de Ezequías. Este reinado fue de 55 años de maldad. De 3 al 9 del capítulo 33, aquí se especifican los pecados de Manasés, que dice que hasta que pesaba, dice, sus hijos por el fuego. O sea, este rey ¿cómo le digo?, se fue a otros dioses que sacrificaban hijos y los pasaban por el fuego para obtener más poder. Del 10 al 11 vemos cómo viene la disciplina de Dios para Manasés. 12 al 13 vemos el notable arrepentimiento de Manasés para Jehová, dice, para que Jehová ayudara al pueblo. De 14 al 17 aquí se describen los últimos hechos de Manasés. De 18 al 20 encontramos la muerte y el entierro de Manasés, y que su hijo Amón reina en su lugar. De 21 al 23, este fue un depravado reinado de 2 años, ¿verdad?, que el del hijo Amón. 24 al 25 se describe con más detalle el asesinato de Amón y su hijo Josías, ¿verdad? Esto también lo vimos en Segunda de Reyes 21, del 19 al 26. Los que tienen la Biblia Reina Valera, siempre cuando empieza un capítulo, como digamos el capítulo 32 que leímos ya rato, ahí va a decirle en la parte de abajo, también se le va a describir a dónde más puede encontrar esa historia, que la va a encontrar en Segunda de Reyes. Continuamos con el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. En el verso 1 al 2 vemos un breve resumen del reinado de Josías, el hijo de Amón. De 3 al 7 vemos cómo Josías se levanta contra la idolatría en Judá y el antiguo reino de Israel. El 8 al 13 nos encontramos de nuevo con la restauración del templo con más detalles específicos. De 14 al 17 vemos cuando tuvieron el descubrimiento del libro de la ley y cómo rasgaron sus vestidos en señal de arrepentimiento. De 18 al 21 el rey Josías fue obediente, y vemos aquí en el capítulo 22 al 28 vemos la forma de cómo Dios habla al rey Josías, y que él había tenido misericordia del pueblo, porque este rey había tenido temor de Dios, o sea, que había juicio, pero el rey, ¿verdad?, intercedió por su pueblo. Y vemos cómo Dios, cuando alguien se vuelve a él, ¿verdad?, cuando alguien de la familia se vuelve y le pide al Señor misericordia por los que están dentro de esa casa, el Señor escucha y el Señor respalda, ¿verdad?, lo que está en su palabra. Porque aquí el Señor escuchó a este rey, porque este rey tuvo temor, escuchó la palabra y tuvo temor en su corazón y quiso cumplir la palabra del Señor. De 29 al 30 vemos cómo Josías comparte y les lee la palabra de Dios a los líderes de Judá.
31 al 33 vemos el pacto renovado y fueron quitados todos aquellos lugares de abominación. O sea que la casa de Jehová o el templo que Salomón escribió, que Salomón construyó y que David dirigió, ¿verdad? Que fue el que hizo los planos. Vemos cómo esta gente había hecho ahí. En el capítulo 35, en el verso del 1 al 6, vemos que Josías dirige a los sacerdotes y levitas para la Pascua. Dice que sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, como fue señalado en Números 9 del 1 al 5. También vimos que los sacerdotes y los puso, dice, en sus oficios de cada sacerdote, dice, y a cada uno le confirmó su ministerio. Dice que pusieron el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. De 7 al 9, aquí vemos todos los sacerdotes, todos los corderos provistos para el sacrificio de Pascua que le dio el rey Josías. Del 10 al 14 vemos todos los detalles del sacrificio del sacerdote de la Pascua y la comida sacrificial que se hicieron. De 15 al 19 se muestran más detalles de la grandeza de esta Pascua que se llevó a cabo por medio del rey Josías. De 20 al 22, y como todos los reyes que hemos visto que después de contener la grande grandeza, o sea que después de tener la grandeza decaían de la gracia de Dios, si no era su fe, se llenaban de orgullo, si no se desanimaban. Y vemos aquí como el rey Josías ignora algo, ¿verdad? Que viene de parte de Dios y dice que va a la guerra en contra de Egipto cuando Dios le había advertido que no debería de ir. En el 23 al 25 vemos todos los detalles de la muerte del entierro de Josías. En el 26 al 27 vemos un breve resumen del reinado de Josías, que por lo menos este rey no desobedeció en totalidad como los otros reyes. Hizo algo mal, ir en contra de que Dios le dijo que no fuera a la guerra y él fue. Pero no como los otros reyes que se fueron a la idolatría, por lo menos en eso. En el capítulo 36, en el verso 1 al 4, aquí iniciamos con el breve reinado del rey Joacás, hijo de Josías, que solo duró 3 meses. Este no es el primogénito, este llegó a ser rey por voto del pueblo, ¿verdad? Recordemos que siempre el primogénito era el que tenía el primer lugar, pero en este caso el pueblo decidió ponerlo a él como rey. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cayeron en cautiverio en medio de este reinado. De 5 al 8 vemos aquí en medio del cautiverio el rey de Egipto puso como rey al hermano de Joacás, que se llamaba Eliacim, pero el rey en cambio le dio el nombre de Joacim. Vemos cómo fue llevado cautivo en cadenas a Babilonia. De 9 al 10 vemos el reinado de Joaquín, vemos cómo fue a Babilonia con todos los de la casa de Jehová, o sea que hasta llevaron hasta lo que había en la casa de Jehová. Del 11 al 14 vemos aquí el reinado de Sedequías y vemos cómo se atrevió a rebelarse contra Babilonia y que también se rebeló contra Jehová, que le hablaba por medio del profeta Jeremías. No escuchaba ni al rey de Babilonia ni a Jehová, a nadie. De 15 al 17 vemos cómo es rechazado el mensaje de Jehová y se burla de los mensajeros. Y dice que decidió alejarse de Jehová, dice que llegó castigo sobre ellos. 18 al 19, aquí vemos el cumplimiento de la palabra, vemos cómo Jerusalén dice, despojada y entregada a la destrucción. Aquí se menciona que hasta fue, dice, quemada la casa de Jehová. O sea que si la casa de Jehová en aquellos entonces se venía destruyendo poco a poco, aquí fue totalmente saqueada la casa de Jehová. Dice que en los versos anteriores dice que fueron llevados los utensilios, aquí dice quemada, o sea que fue destruida la casa que se le había construido a Jehová. De 20 al 21 vemos aquí la descripción de los 70 años de cautividad en Babilonia. De 22 al 23 vemos que el rey Ciro dice permite que el pueblo judío regrese a Jerusalén. Aquí se cumplieron, dice, la palabra del rey del profeta Jeremías, la palabra, ¿verdad?, del profeta Jeremías. Esto también lo veremos en el libro de Esdras. Aquí podemos ver cómo viene la cautividad del pueblo, vemos cómo viene la destrucción de la casa del templo de Jehová, y también tenemos que terminar la historia porque todavía faltan algunos libros más que tenemos que terminar, vienen más pequeños. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Número 1, que no debemos dejar que las posiciones, ¿verdad? Que no debemos dejar que el estatus que tengamos riqueza o la fama, ¿verdad?, nos aleje del propósito que Dios tiene por cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que cada uno de estos reyes gobernara bien el pueblo, porque si estos reyes, ellos obedecían los decretos, los estatutos y los mandamientos que Jehová les había dado, ellos iban a estar muy bien, iban a gobernar muy bien y el Señor los enaltecía. El problema era que cuando estas personas
tenían el poder, estaban estables y ellos eran como, usted sabe que en aquel entonces, pues también ahora en día, ¿verdad? Se idolatra a las personas que tienen fama, que tienen dinero, es más, dicen que como te ven así te tratan. Entonces, estos reyes, cuando llegaba todo eso, cuando la fama llegaba a ellos, pues que se les subía el humo a la cabeza, entonces pum, venían hacia abajo y venía la destrucción, no solamente para el rey, sino que también para todo el pueblo. Número 2, todos somos llamados, ¿verdad? Al cumplimiento de la palabra del Señor. Nosotros decidimos si somos los elegidos a llevar esa palabra, y nosotros decidimos si somos elegidos que la palabra del Señor se cumpla en nuestra vida. Nosotros elegimos si la palabra del Señor se cumple en nuestra vida diaria, porque una de las cosas más importantes, recordemos que el Señor quiere que vivamos primeramente felices, en paz, y lo otro es que podamos compartir con otros el amor, la paz y la misericordia que el Señor nos muestra a nosotros. El Señor nos da amor, nos da misericordia, nos da gracia, nos perdona nuestros pecados. El Señor nos ayuda, nos alienta en medio del dolor, en medio de la tristeza. Entonces el Señor quiere que nosotros vengamos y compartamos con otros, no solamente el plan de salvación, sino que también compartamos lo que Dios hace con otros, que testifiquemos nosotros que cómo Dios va obrando en nuestra vida y que Dios es real. Así como Dios le daba a este pueblo, le dio mandamientos, le dio estatutos y le dio decretos y le dio ordenanzas, le dio a este pueblo todo, como decir, todo un mapa para poder vivir en paz, para poder vivir felices, pero ¿qué decidieron? Siempre decidían hacer lo malo, como muchas veces nosotros hoy en día queremos hacer lo bueno, pero muchas veces, ¿verdad? Nos gobierna nuestra carne, nos gobierna nuestro impulso, nuestro orgullo y nuestra supuesta dignidad, porque muchas veces salimos haciendo cosas dizque para defender nuestra dignidad, y ¿qué es lo que hacemos? Caemos más en el error. Pero cuando constantemente estamos en la palabra, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios te bendiga, te espero que me acompañes en el siguiente libro que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Ya casi terminamos con los 12 libros de historia. Muchas bendiciones, gracias por aquellos que me han mandado mensajitos para saber cómo está mi salud. Pues aquí estamos, cada día estamos como animándonos más, recibiendo más salud, cuidándonos un poco más. Así que Dios te bendiga. Seguimos con las oraciones, seguimos con las peticiones.